día de hoy. Bendecidos. Qué bueno los que vienen aquí, tal vez otros vengan un poco abatidos, ¿no? Por las pruebas que hay en el camino. Pero sin importar cuál sea, cómo venga tu corazón el día de hoy, si viene victorioso o viene un poco contristado. Espero que todos podamos venir gozosos porque hoy es nuestro tiempo y hoy venimos a alabar al Señor. Espero que podamos tener el gozo que nos muestra Salmo 119, versículo 111, que dice: tus mandatos son mi herencia permanente, son la alegría de mi corazón. La alegría de nuestro corazón, los mandatos del Señor. Así que levantémonos con mucho gozo, porque el Señor está con nosotros. Y por ello le cantamos. Y cantaré
Dios así: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el primero, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia.
gobierna los astros, que nos dan el día y la noche, que nos dan las estaciones. Santo eres, Señor, digno eres de nuestra adoración. Y queremos agradarte con corazones honestos. Tú, Padre, que le has dictado a cada elemento un tiempo de vida, no podemos más que adorar. No podemos más que reconocer tu dominio, tu poder, tu majestad. Eres santo y nos queremos regocijar en tu presencia, Señor. Permite que nuestros corazones estén dispuestos a escucharte, que nuestras manos sean hábiles para cumplir tus mandamientos, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Todos en paz. ¿Cómo están mis hermanos? Muy buenos días. Buenos días. Ya no hizo tanto frío, ¿verdad? Y bueno, aquí todos reunidos, pues hacen menos frío, ¿verdad? Acabamos de cantar acerca de la iglesia. ¿Qué es para ti la iglesia? Es importantísimo, hermanos. Este tema es un tema muy extenso, muy grande, pero vamos a tratar de verlo general. ¿Qué es la iglesia? Pero ¿qué es la iglesia de Cristo? Porque en el mundo entendemos de mucha gente que tú le preguntas y te dice voy a la iglesia, y tienen como visión el lugar. Una iglesia es el lugar. Pero la palabra de Dios, vamos a ver cómo nos va a ir ilustrando acerca de qué es la iglesia y sobre todo la iglesia de Cristo. En Hechos capítulo 1, versículo 8 y 9 dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra, o hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho esto, nuestro Señor Jesucristo, dice el 9, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Hermanos, la iglesia nace ahí, nace en Jerusalén, y se va extendiendo, dice en Hechos, gradualmente a las regiones cercanas, que es Judea, Samaria, para después expandirse a todo el mundo. Y es la doctrina de la eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? Es el estudio de la estructura, fíjense bien, la estructura, la función y la misión de la iglesia. Pero no solo eso, sino que es el origen, el liderazgo, y saben, hermanos, el destino de la iglesia. Porque todo lo que comienza, termina. Es un organismo vivo, un diseño divino. Eso es algo bien importante, hermanos. Es un diseño divino, o sea, creado por Dios. Porque si la iglesia hubiera sido una invención del hombre, ya no existiría. Ya no existiría la iglesia. Pero Cristo la sustenta. La iglesia es de Cristo, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando tú leas tu Biblia, vas a encontrar algunas cosas que se refieren en cuanto a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la novia de Cristo, la sal de la tierra, entre otros. Hermanos, la iglesia eres tú y soy yo, no es el lugar. Eres tú y soy yo. Un misterio del Antiguo Testamento que se revela en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa la palabra iglesia? Cuando nosotros muchas veces hacemos referencia, y hacemos referencia en el antiguo griego o en el antiguo hebreo, es porque en eso se escribió la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir etimológicamente la palabra, o a qué se refiere? Entonces la palabra iglesia en griego es eklesia, que significa asamblea o reunión de personas o congregación, ¿sí? En el Antiguo Testamento se le llamaba Cajal, que
que significa congregación. El apóstol Pablo en Romanos 16:16 habla que todas las iglesias en Cristo os saludan. Pero hay algo importante, hermanos, e interesante. ¿Quién menciona por primera vez la palabra iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando la menciona, todavía no estaba formada la iglesia como tal. Fíjense. Mateo 16:18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo menciona el Señor Jesucristo la primera vez la palabra iglesia. Y luego lo menciona en Mateo 18:17. Está hablando el capítulo 18 acerca de la disciplina en la iglesia. Y dice: y si rehúsa escuchar, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y publicano. Vamos a orar. Señor bendito, gracias te damos esta mañana por el privilegio que nos das de aprender de tu palabra, escuchar de tu palabra, Dios. ¿Qué tienes para nosotros en esta mañana, Dios? Quizá muchos de mis hermanos conozcan el tema, sepan el tema, pero nunca está por demás el recordar, Dios, cuál es el propósito que tú tienes para tu iglesia, que tú la formaste, que tú la compraste con tu sangre. Padre, abre nuestra mente y nuestros corazones en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ver, hermanos, 3 puntos importantes. Punto número 1: el propósito de Cristo para su iglesia. Hermanos, la iglesia es el lugar más preciado de la tierra, decía Carlos Spurgeon. Es el lugar más preciado de la tierra. No sé tú cómo te sientas o cómo tú veas la iglesia. Si sea un lugar donde, como las sanguijuelas, dame, o sea un lugar de confort, un lugar de aliento, un lugar de amor. Para todos los que conocen y aman al Señor Jesucristo, ningún lugar en el mundo debe ser más dulce ni más apreciado que la iglesia. La iglesia, hermanos, es preciosa por muchas razones, principalmente porque el Señor Jesús murió por ella, porque Cristo la ama. Y sabes, hermano, la iglesia debe ser valorada por todos aquellos que pertenecen al Señor Jesucristo. La iglesia, como veíamos, es de Dios. La iglesia es de Dios, y lo dice Hechos 20:28: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual, fíjense lo que dice este texto, Él compró con su sangre. ¿Cuántas personas vemos hoy en día que dicen mi iglesia como si fuera su posesión, como si fuera su trabajo? Él no la compró con su sangre. Hermanos, hoy en día se ha desvirtuado mucho el término de la iglesia, el propósito de la iglesia. Y si no estudiamos la palabra de Dios, si no vemos lo que la Biblia enseña, nos dejamos llevar por ese viento de doctrinas y tenemos otra idea de lo que es la iglesia. Primera de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces hace referencia el apóstol Pablo de que la iglesia es de Dios, a quienes Él llamó, predestinó, justificó, perdonó, les dio gracia y salvación. En esta vida, hermanos, Dios nos promete un futuro eterno con Él. Amén. Dios nunca prometió que sentiríamos su presencia, más bien que viviríamos en su presencia. Lo decía R.C. Sproul. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién por nosotros? Hermanos, Dios llama a las personas a su iglesia.
Entonces, la iglesia nació en el día de Pentecostés. Hechos, capítulo 2, si tienes oportunidad de leer Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2, ahí te vas a dar cuenta cómo Dios fue diseñando y cómo Dios fue formando su iglesia a través de hombres como los apóstoles, que hoy en día, hermanos, es el resultado de la predicación del Evangelio. Hombres comprometidos con Dios y Dios salvaguardando su iglesia, Dios cuidando a su iglesia. Hoy en día sigue siendo el resultado del Evangelio puro de la Escritura. Por eso tú y yo estamos aquí, por eso tú y yo hoy formamos la iglesia, así como en muchas partes del mundo. Tú y yo somos la iglesia. Dice Hechos 2 del 41 al 47. Entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, el partimiento del pan y la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Qué hermoso, hermanos. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos que iban siendo salvos. Hermanos, era algo emocionante, era algo primordial para en los tiempos de los apóstoles la iglesia. Hoy en día es lo mismo. Las almas se añadieron a la iglesia una en una mediante el poder regenerador del Espíritu de Dios. Fíjense. Por tanto, fue el Señor quien añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El poder del mensaje del Evangelio para convertir a las personas a Cristo no se encontraba, hermanos, en la genialidad de la predicación de los apóstoles, ni la persuasión del predicador, la forma. Hoy voy a diseñar esta forma para que me hagan caso. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa. El Espíritu de Dios, cuando opera, es irrevocable su llamado. No es la elocuencia del predicador, es la palabra de Dios que habla a través del predicador. Es la palabra de Dios que llega al corazón de las personas. Y es la palabra de Dios quien convence de pecado y de arrepentimiento a las personas. Y les quita el velo y les da claridad de la palabra de Dios. Hoy en día sigue siendo lo mismo. Dice la palabra de Dios que la iglesia crecía y crecía. En Hechos 4:4 dice que se añadieron como 5,000 personas. Y crecía la palabra de Dios, crecía el número de discípulos de Cristo, crecía el evangelio a los gentiles, había paz por toda Judea, Galilea, Samaria. Todos eran edificados, andaban en el temor de Dios, fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, crecían y se multiplicaban, confirmados en la fe y en la poderosa palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, todo es muy bonito, ¿verdad? Padrísimo. No sé cómo te sientas esta mañana, pero contentos, ¿no? Felices de que tengamos un lugar donde congregarnos, una familia en el Señor. Pero hermanos, Dios permite las pruebas. Dios permite que la iglesia sea probada. Y a lo largo del tiempo la iglesia ha sufrido amenazas por falsos maestros. Dice la palabra de Dios que va a haber personas que van a cambiar la esencia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo pienso, yo me imagino, yo creo, es mi percepción. Cuando escuchen personas predicar así, que nos digan, la palabra de Dios enseña, la palabra de Dios dice, hermanos, cuidado. Dice Pedro en 2 de Pedro 2:1,
Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Judas 1:3 dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra comunión común salvación, he sentido la necesidad, fíjense bien lo que dice Judas, hermanos, he sentido la necesidad de escribirlos exhortándoos, fíjense, a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Tú y yo estamos siendo llamados a defender la fe, pero hermanos, también la esencia de la palabra de Dios. Dice el 4 de Judas 1:4, dice: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Dios, Jesucristo. Hoy en día, hermanos, en la iglesia hay mucha gente que se mete y trae sus propias doctrinas perversas. Y no nada más ha sido en este tiempo, pero en este tiempo ha sido más marcado, hermanos. ¿Por qué? Porque ya nada es pecado. Ya hay iglesias gays. Ya no es pecado. Yo amo a Dios. Dios también murió por mí. Hoy en día, hermanos, hay iglesias que no hablan la palabra de Dios. Hay iglesias que se dedican a enriquecerse, a lucrar con la esperanza de las personas. Si tú le das a Dios, Él te va a dar más. Vende lo que tienes, no es tuyo. Hechos decía que vendían sus propiedades y los llevaban a los apóstoles. Véndelo, tráelo. Eso es mentira, hermano. Hay hechos únicos que pasaron en la Escritura. Nada es pecado, todo es permitido. Ahora, hermanos, lo increíble es que la sociedad está en contra de la vida. La sociedad está en contra de la familia diseñada por Dios. Y no solo eso, hermanos, está en contra de la iglesia. Es el Sodoma de estos tiempos: destrucción, perversión y maldad. Pero a pesar de todo, la iglesia nunca ha dejado de existir, porque es Dios quien la sostiene, quien la alimenta, quien la anima, quien la cuida, quien la ama, quien la sana, quien la protege, la perdona, la santifica. Y sobre todo, ¿saben qué, hermanos? Algo interesantísimo, yo digo, Padre, ¿sí? La prepara para el futuro. La prepara para el futuro. Vamos a ver nuestro punto número 2. Cristo se involucra en su iglesia. Hermano, esto es hermoso. No estamos solos. Ahorita cantábamos: desolados ya no más. La iglesia no está sola, hermanos. Es más, ¿tú crees que la presencia de Dios está aquí? Sí, claro. Por supuesto que sí. Nuestro Dios es omnipresente. Hermanos, Él es poderoso. Él está observando lo que hay en tu corazón, porque Él tiene el poder para hacerlo, lo que estás pensando, porque Él es poderoso. Pero Dios está aquí salvaguardando su iglesia, que Él compró con su sangre. Nuevamente, Mateo 16:18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un texto, hermanos, que se ha distorsionado en su totalidad. Cristo usa piedras vivas como Pedro, piedras como tú, como yo, no rocas, porque Cristo es la roca. El objetivo es llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. El objetivo es presentarnos a Dios completos en Cristo.
Cristo no está desentendido de lo que pasa en su iglesia en todo el mundo. Dios sabe lo que está pasando en esta iglesia, en Gesed. ¿Por qué? Porque yo edificaré mi iglesia. A pesar de que el futuro de la iglesia a veces parece difícil, complicado, hermanos, hoy en día las iglesias, verdaderamente las iglesias que están comprometidas con la palabra de Dios, el estudio de la palabra, han sido atacadas, hermanos. Hay mucha gente que se desanima porque se deja impresionar por las iglesias tan grandes que hay luego. Una alabanza excepcional, increíble, que me hace llorar y me hace caer y revolcarme y reírme y hasta vomitar. Por predicadores que hablan de todo lo que es la psicología. Es un excelente predicador porque nos dice unas frases padrísimas, pero que te habla de la palabra de Dios. Una ocasión tuvimos la oportunidad de ir a una iglesia donde yo estaba esperando en qué momento el predicador iba a decir cuál texto iba a utilizar. No habló de ningún texto, hermanos. Habló de su viaje y que su viaje iba bajando, iba haciendo, y que se paró y que contactó a unas personas. Todo era su viaje y la palabra de Dios. Y la Biblia, hay muchos predicadores hoy en día así. Pero saben, hermanos, Cristo ama a su iglesia. Amén. ¿Quién es su iglesia? Yo, tú. Cristo te ama. Y está contigo, está presente. Es personal. Yo edificaré mi iglesia, dice Dios. Y lo menciona muy práctico el apóstol Pablo en Efesios 5:25. Mirad, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¡Wow, hermanos! ¿Qué responsabilidad tenemos los varones? Y luego dice el 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa, limpia. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos, dice Pablo. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, esto es normal en nuestra sociedad. Que el varón ame a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Se necesita Cristo. Se necesita Cristo para cumplir y obedecer su palabra. Luego dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida. Así como Cristo también a la iglesia. Hoy en día la iglesia de Cristo en todo el mundo ha sido atacada, llena de medios rapaces, más que en cualquier época de toda la historia del cristianismo. A mediados del siglo XVIII, hermanos, se detonaron las diferentes denominaciones cristianas. En los años 1800 empiezan a aparecer las diferentes denominaciones: metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, mormones y hasta los testigos de Jehová. En 1800 empiezan a surgir todas estas denominaciones. Y a partir del siglo XIX empezó el movimiento carismático pentecostal. Y muchas de esas iglesias, hermanos, han distorsionado la pureza del evangelio, engañando a muchos con evangelios de prosperidad. Cuando nosotros predicamos el evangelio como Cristo lo enseña, y le dices a las personas, tienes que arrepentirte de tu pecado, Cristo te perdona.
¿Qué dice la gente? No, a mí háblame de cosas bonitas. ¿Qué me va a dar Cristo? Que Cristo me ama, que me va a dar, que me va a ayudar, que todos los problemas que tengo Él me va a sacar adelante. Háblame de eso. No me hables de arrepentimiento, ni que tenga que cambiar las cosas, ni que tenga que estudiar la palabra. No. A mí háblame de otras cosas bonitas. ¿Qué voy a decir? Hermanos, sí, Dios es amor. Dios ama a su iglesia, ama a sus hijos. ¿Lo saben? Dios tiene un propósito para cada uno y lo va cumpliendo en la vida de cada uno conforme a su palabra. Cristo compró a la iglesia con su propia sangre y por tanto somos de su propiedad, pagada en su totalidad por Él. No tenemos ninguna reclamación individual ni corporativa respecto a la propiedad de la iglesia. La iglesia le pertenece, hermanos, únicamente a su Redentor. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el dueño, Él es el pastor principal. Por eso Juan 10, 14 y 15 dice: yo soy el buen pastor y conozco, fíjense, y conozco mis ovejas. Y luego no solamente eso, dice Juan, y las mías me conocen. El 15 dice: de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Todos los que hemos sido llamados, liberados de las tinieblas, ahora hemos sido llamados a la luz de Cristo y llamados a la iglesia de Cristo. Colosenses 1, 13 y 14 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino a su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Ahora somos hermanos. Esto tenemos que creerlo, hermanos, porque luego no pensamos en eso. Ahora, si Cristo ha hecho eso en tu vida, dice la palabra de Dios que ahora somos ciudadanos del cielo. Yo no sé si lo habéis visto de esa manera. No lo digo yo. Filipenses 3, 20 y 21 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad. Ahora somos servidores reales a nuestro Rey. El Señor Jesús reina en los corazones de su pueblo cuando se somete a su voluntad y honran con sus vidas. Segunda Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de las buenas obras. Y me encanta lo que dice Pedro, 1 Pedro 2, 9 y 10. Me encanta, hermanos, porque debemos creer lo que la palabra de Dios dice, ya no mirando las cosas terrenales. Eso es bien difícil, hermano, porque es bien fácil decir, no mira las cosas del mundo, fíjate en las cosas celestiales, fíjate en el cielo, y es difícil. Pero ¿sabes cuándo no es difícil? Cuando la palabra de Dios abunda en el corazón de su Hijo. Dice Pedro: porque vosotros sois, o sea, estamos hablando que Cristo conoce sus ovejas, que Cristo ha llamado a sus ovejas, que Él nos conoce y ahora nosotros lo conocemos. Y dice: porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con el propósito para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice Pedro: pues en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Hermanos, valoremos la palabra de Dios. Fíjense lo que está hablando Pedro. Es maravillosa la palabra de Dios.
Una iglesia falsa no acepta las verdades bíblicas. Una iglesia falsa niega a Cristo, rechaza la autoridad de la palabra de Dios, busca el placer, el dinero en sus líderes. Una iglesia falsa practica el engaño. Una iglesia falsa no predica el evangelio de Cristo. Sin embargo, una iglesia que Dios ha comprado con su sangre, una iglesia verdadera, hermano, se somete a Cristo como dueño y Señor. Efesios 1:22 dice: y todo sometió bajo sus pies, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Una iglesia verdadera se somete a la ley de Cristo. Gálatas 6:2: llevad los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Una iglesia verdadera se somete a la palabra, el credo de los apóstoles. Colosenses 3:16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando, amonestándonos en amor unos con otros, con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Una iglesia verdadera ambiciona dar la gloria a su Rey de Reyes. Y lo dice 2 Corintios 5:9. Por eso, ya sea presente o ausentes, ambicionamos serle agradables a Dios. Hermanos, dentro de la iglesia vamos a encontrar también cizaña. Vamos a encontrar cizaña, y lo dijo el Señor Jesucristo. Habrá muchos simpatizantes de la iglesia. Mucha gente dice: me gusta mucho ir a la iglesia porque ahí siento bonito. Pero ¿sabes? No pasan de ahí. A mí me gusta ir a la iglesia porque ahí la alabanza es muy bonita. Pero hermanos, no pasan de ahí. ¿Conoces doctrina? No, a mí no me hagas doctrina, más quiero sentir. ¿Y la palabra de Dios? ¿Qué doctrina tienes? ¿Cómo te habla Dios? Y dice el Señor Jesucristo, Mateo 7:21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No han visto eso, hermanos? Los apóstoles hoy en día, ¿no? Yo soy apóstol. Como veíamos al pastor Antonio, apóstol querubín, o sea, a un nivel más alto. Soplo, todo se cae. Hay muchas personas que dicen: yo sé lo que te va a pasar, porque Cristo me habló y me dijo lo que te va a pasar. Hermanos, es demoníaco. La cizaña en la iglesia. Y luego dice el 23: entonces les declararé: jamás os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, es importante autoexaminarnos para estar seguros de estar en la verdad. Fíjate lo que dice Pablo en 2 Corintios 13:5. Fíjense: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no pasáis la prueba. ¿Cuál es esa prueba, hermanos? Me deleito en las cosas de Dios. Me deleito en leer la palabra de Dios. Me aburre. Mi fe descansa en lo que soy, en lo que seré, en lo que siento o en lo que creo. O mi fe descansa en lo que Cristo es, en lo que ha hecho, en lo que está haciendo por mí. Si tu fe no te lleva a la iglesia el domingo, dudo que te lleve al cielo. Si no tienes ningún deseo por las cosas de Dios, si vienes aburrido, o
vienes porque tienes que venir. Es que mi papá me dice que va. Ay, es que mi esposa le encanta ir a la iglesia y yo aborrezco ir a la iglesia. Si no tienes ningún deseo por las cosas de Dios, por orar con tu Señor, por deleitarte con Dios, de complacer a Dios en obediencia en su palabra, te aburren los estudios, te aburren las predicaciones, no hay ninguna actitud de dejar el pecado, hermanos, no hay arrepentimiento de tu maldad. Fíjense, eso es interesante. No hay arrepentimiento cuando pecas y dices, Señor, te fallé, Señor, perdóname. Volví a caerse. Si no hay arrepentimiento, es lo que dice Pablo. Pon la prueba para ver si estás en la fe. Bien, hermanos, de todo se ha vivido en la iglesia, pero muchas veces, hoy en día sobre todo, pensamos, ay, sus hermanos son bien espirituales porque traen su celular traen la Biblia en su celular, ¿no? Y pensamos que traen el celular, ay, están viendo los textos, qué padre. No, hermanos, están comprando. Les llega la notificación de Amazon, o les llega la notificación de, ¿cómo se llama el otro? Mercado Libre, y ya están comprando, hermano. O están en el Facebook viendo en su TikTok. Hermanos, qué triste. Eso es importante, ¿sí? Y de ahí se derivan los falsos maestros. Hermanos, ¿de dónde creen que salieron los testigos de Jehová? Los mormones. Yo no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Yo creo que más bien, y es cuando empiezan a distorsionar la palabra de Dios. Hay mucha gente, hermanos, que he escuchado testimonios de jóvenes que estuvieron con sus padres en la iglesia y ahora, terrible, hermanos, terrible. Habrá falsos maestros queriendo destruir la iglesia y no perdonarán al rebaño. Mateo 7:15 dice: cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, el propósito de la iglesia es, fíjense bien, hermanos, exaltar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Si el pecado te redarguye y te lleva al arrepentimiento, si te deleitas en las cosas de Dios, si buscas la palabra de Dios para obedecer, si ir a la iglesia es un deleite para ti, si te deleitas en la santidad de Dios, bienvenido a casa. Porque eso quiere decir lo que dice Juan: ¿Cristo te conoce? Tú conoces a Cristo. Punto número 3. El compromiso con la iglesia. No, espérame. O sea, está muy bonito lo de la iglesia y todo eso, qué padre. Yo un compromiso con la iglesia, no. Yo tengo muchas cosas que hacer. Hay una gran comisión, hermanos, para cada miembro de la iglesia. Mateo 28, 19 y 20 dice: id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice Mateo: id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué requiere esto, hermano? ¿Es un mandato nada más para los líderes de la iglesia? No. ¿Para el ministerio de evangelismo? No. Para todos. Es un verbo imperativo: id. Otro verbo: hacer. Todos, hermanos, estamos con esa responsabilidad. ¿Pero qué se requiere en este mandamiento? Algo bien importante, hermanos: amar a Cristo. Ahí se resume: amar a Cristo, porque cuando amas a Cristo vas a amar al perdido, al que no conoce el Evangelio de Cristo. ¿Lo sabes también qué requiere, hermano? Y que muchas veces no estamos dispuestos nosotros: un sacrificio. Un sacrificio. ¿Por qué, hermanos? La iglesia es el anticipo del cielo.
Pero ¿cómo nos cuesta trabajo vivir aquí para que estés normal? Vivimos en un cuerpo que todavía se revela. Es la lucha que todos tenemos, todos hermanos. Y fíjense, hay diferencias entre ir a la iglesia e ir al trabajo. ¿Cuántos días se trabaja a la semana? A veces 5, a veces 6. ¿Cuántos días vas a la iglesia? ¿Eres puntual? ¿O llegas tarde? En el trabajo te sientes mal y ahí estás. En la iglesia te sientes mal y dices, ay, no. Si llueve, tienes que ir a trabajar. ¿Ves cómo le haces? Pero tienes que ir a trabajar aunque no circules. En la iglesia está lloviendo, ay, está lloviendo, hace frío. No. Sin dinero, a veces que no llegas arrastrando la quincena y dices, veo cómo le hago, me subo atrás del camión y hago como que pago y no pago, pero llego a trabajar. En la iglesia, ¿qué dices? No tengo dinero, no voy. Con problemas, con depresiones, con muchas cosas, vas a trabajar. ¿A poco no? En la iglesia, con problemas, depresiones y muchas cosas que están de moda, porque hoy en día todos los chicos pasan una depresión. Hoy en día todos pasan una depresión. Antes no había depresiones. Antes existía la chancla y el cinturón. ¿Pasa eso, hermano? No, no voy a la iglesia. Enfermo, vas a trabajar. Enfermo, no vas a la iglesia. En el trabajo haces horas extras. En la iglesia te quieres ir rapidísimo. Vámonos, ya me voy, ya tengo hambre. Tienes problemas con compañeros en el trabajo y dices, pues ni modo, voy a ir, tengo que estar ahí. En la iglesia tienes problemas con un hermano y dices, ya no voy a ir. Te comprometes en el trabajo y cumples. Ahí sí cumples. En la iglesia te comprometes y dices, es que no pude. Te mantienes despierto en el trabajo, si no, hay consecuencias. Y en la iglesia dices, me fue de mucha bendición la predicación, hermano, porque pude dormir. Trabajas dándolo todo en el trabajo. Y en la iglesia, hermano, no ayudas en nada. ¿Ven las diferencias? Mucha gente dice, no voy a la iglesia porque me lastimaron. El mundo te lastima todos los días, te insulta, te trata mal, todo y ahí estás. Hermanos, se requiere un compromiso en la iglesia. Es hermosa la palabra de Dios, es hermoso lo que Dios nos da, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la compasión de Dios. Pero todos los miembros de la iglesia deben tomar parte, fíjense, en la Santa Cena. Es un privilegio, pero también una responsabilidad en la enseñanza. Cuando hay conferencias, cuando hay predicaciones, los estudios, esto, la oración, orar unos por otros, la alabanza, la ofrenda, el evangelismo. Todos los miembros de la iglesia deben estar en un ministerio, hermanos. Todos. No es opcional. Todos tenemos que estar en un ministerio. Todos los miembros de la iglesia necesitan desarrollar su don. En el momento que el Señor Jesucristo te llama, ya te limpió, ya te salvó, te perdonó, te justificó, te dio la fe, te dio arrepentimiento. Hermanos, te dio un don, mínimo un don. Dice don es para la edificación de la iglesia, o sea, tu don me va a edificar y tu don va a edificar a cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Cuál es el resultado de eso, hermanos? O sea, esto no es una carga. ¿Sabes qué pasa cuando las cosas las haces de una manera gozosa, con libertad? Lo vas a disfrutar. Y una de las cosas que yo le digo a los chicos de alabanza es, vamos a disfrutar. Cuando disfrutas la compañía de nuestro Señor Jesucristo,
es algo incomparable, maravilloso, indescriptible. Entonces, te vas a sentir bien, lo vas a disfrutar, vas a servir con gozo. Es un deleite. Es como cuando comes tu platillo favorito, no sé cuál sea, pero cuando comes tu platillo favorito, ¿cómo te sientes? ¡Ah, qué rico!, ¿no? Y lo disfrutas y hasta lento. Y no quieres que se acabe. O tu postre favorito, ¿no? Para aquellos que son salados o dulces. Te deleitas probando tu postre y ¡qué rico! Así es, hermanos. Cuando Dios obra en los corazones de sus hijos en la iglesia, te deleitas. Porque es un encuentro profundo con Dios y con su pueblo. Descansa tu alma. La iglesia es el refugio. Fortalece tu fe. Nos anima a amarnos, a las buenas obras, al crecimiento y a la edificación. Y tenemos ejemplos. Apocalipsis nos habla acerca de algunos ejemplos de las iglesias. Y no vamos a ver lo malo que hicieron las iglesias, sino lo bueno que hicieron. Por ejemplo, Éfeso. La iglesia de Éfeso se dedica al amor a Cristo y a la palabra. La iglesia de Esmirna, confiable a través de las persecuciones. La iglesia de Pérgamo, decidida a mantener la sana doctrina. La iglesia de Tiatira, dedicada a la pureza. Sardis, totalmente dependiente del poder del Espíritu Santo. Filadelfia, viva la palabra de Dios y el amor entre hermanos. Y la Odisea, ministrando fervientemente para Cristo. Todas las iglesias tienen una característica. Nosotros necesitamos seguir esas características. Y termino con este pasaje hermoso. Hebreos 10:23. Fíjense lo que dice. A cada uno de nosotros nos habla Dios en esta mañana. Nos dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que promete. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más a ver el día se acerca. ¿Cuál día? El día glorioso que esperamos con mi iglesia a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, necesitamos mantener firme la profesión de nuestra esperanza. Mantenernos firmes en la palabra de Dios, unánimes, juntos, creciendo juntos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, hermanos, la gran comisión. No olvidemos eso, porque hoy en día se ha olvidado mucho el predicar la palabra. Hay personas que tienen años en sus trabajos y nunca han sabido que son cristianos, sus compañeros. Y he conocido historias donde se encuentran en la iglesia y ¿también eres cristiano? Tantos años de conocer. Sabemos que hay cristianos de la secreta. Nosotros no hagamos eso. Sea Cristo nuestro estandarte, como cantábamos hace rato. Somos iglesia, reino de luz. Que resplandezca el Evangelio de Cristo en nuestras vidas para los demás. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Hay tanta información, Dios, acerca de lo que es la eclesiología, de lo que es tu iglesia, Señor. A través de todos los años, desde los apóstoles, a través de toda la historia de los siglos, cómo tú has salvaguardado tu iglesia, Dios, a través de toda la historia, lo que ha pasado, cuánto ha sufrido el Evangelio, Dios, cómo has utilizado a muchas personas para que tu palabra llegue al corazón de muchos que tú llamas a tu iglesia. Padre Santo, te damos gracias por todo ello, porque hoy en día podemos disfrutar de tu palabra completa, Dios, el canon cerrado. Gracias, Señor, porque ahora sabemos que
tú estás con nosotros y que es tu iglesia, que tú compraste con tu sangre y que yo tengo una función dentro de la iglesia, Señor. Permite, Dios, que yo sepa cuál es mi función en la iglesia, Padre, porque quiero obedecerte. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque nos abre nuestros ojos y entendemos, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para mi vida y para la vida de cada uno de mis hermanos en esta mañana. Señor, gracias te damos por todo lo que tú provees espiritualmente, pero también por todo lo que tú provees materialmente. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Gracias, Señor.